Bienvenidos de nuevo a nuestra reunión de cada miércoles en donde hablamos de cosas importantes para nuestra vida, que son las cosas que Dios ha dejado escritas en su palabra, las enseñanzas que tenemos que mirar cómo las aplicamos a la vida de cada uno de nosotros. Leer la escritura se vuelve importante cuando podemos aplicar lo que allí hay en ella para nuestra vida. Por eso es tan importante dedicar un tiempo para leer, para reflexionar, tomar notas y delante de Dios preguntarle qué tiene que ver esta escritura conmigo. En esta oportunidad les quiero compartir un tema que he titulado Soldado Advertido. Y ya sabemos cómo concluye esa frase: no muere en guerra. Dios hermoso, te damos gracias en esta noche por tenernos delante de ti, por estos momentos de poder aprender sobre tu palabra, sobre tus enseñanzas. Gracias por las buenas intenciones que tienes con nosotros de edificarnos y de que nuestra vida sea cada vez mejor, seamos más felices, más bendecidos. Ponemos nuestra mente, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón en tus manos en este momento y te rogamos que nos hables con la claridad que solamente tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mateo 26 del 57 al 74 nos está describiendo el momento en que Jesús, ya habiendo sido arrestado, es llevado ante el consejo y cómo Pedro termina negando su relación con Jesús. Y precisamente el soldado advertido del que quiero compartir hoy es Pedro. Nosotros debemos ponernos en la situación de Pedro y reflexionar muy seriamente cómo andamos con el Señor, si lo estamos negando o no. Desde el verso 57 dice: los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. La palabra es clara cuando dice Pedro le siguió de lejos. Y es lo que tenemos que revisar nosotros: ¿cómo seguimos a Jesús? ¿De cerca o de lejos? En el versículo 35 del mismo capítulo 26, Pedro y los discípulos dijeron: aunque tenga que morir contigo, le dijeron a Jesús mirándolo a la cara, aunque tenga que morir contigo. Insistió Pedro: jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Y en el versículo 56 dice: pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que momentos antes, horas antes, le habían dicho al Señor: si tengo que morir contigo, yo jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Y después, cuando ya el Señor es arrestado en Getsemaní, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Eso nos habla de nuestra debilidad, de nuestra distracción de las cosas de Dios, de nuestros temores por mantener una vida cristiana firme, cueste lo que nos cueste. Pero definitivamente fue en ese momento en que arrestan a Jesús en que los discípulos no pensaron, no dijeron nada, sino simplemente se olvidaron de todo lo que habían dicho y lo dejaron. Viene ahora en la porción que nos tocó leer en los versículos del 69 al 74 cómo Pedro niega 3 veces al Señor. Versículos 69 y 70. Alguien le dice: tú también estabas con Jesús de Galilea. No sé de qué estás hablando. Versículos 71 y 72 le vuelven a decir: este estaba con Jesús de Nazaret. A ese hombre ni le conozco. Versículos 73 y 74 le dicen: seguro que eres uno de ellos,
Se te nota por tu acento. Maldijo Pedro y les juró: a ese hombre ni le conozco. Y negó al Señor 3 veces, como estaba advertido. No sé de qué estás hablando. A ese hombre ni le conozco. Y vuelve y dice, ya maldiciendo: maldita sea, la tercera vez, no me molesten. A ese hombre ni le conozco. En los versículos 31 al 35 del mismo capítulo, el Señor le había advertido a Pedro. Por eso estamos hablando de soldado advertido, no muere en guerra. Esa misma noche, leo del 31 al 35, les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Entonces Pedro estaba advertido. Jesús había anunciado que lo iba a negar el Señor. Y después de que el Señor tiene esta conversación con ellos y les habla de que lo van a abandonar, es cuando el Señor los invita a Getsemaní. Y se va sobre todo con 2 de ellos, con Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, y les dice: oren aquí un momento, espérenme mientras yo oro allá. Y vuelve y los encuentra dormidos, dicen los evangelistas, por 3 veces. Y bueno, el Señor dice: perfecto, ¿qué voy a hacer? Se durmieron. Pero hay otra advertencia, otra indicación del Señor más bien. La advertencia es: ustedes Pedro, me vas a negar 3 veces. Y la indicación ya en Getsemaní, el Señor le dice finalmente, y Pedro estaba ahí, le dice a los discípulos que estaban ahí, y entre ellos Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y tenemos que ver cuántas cosas nos ha advertido el Señor, o nos han advertido personas que nos conocen, que nos puede llegar a ocurrir algo y nosotros no tenemos cuidado. No desatendamos las advertencias que nos hace Dios, o hacemos los pastores, o la esposa, o el esposo, los hijos, los padres, los cercanos nos advierten cosas. No desatendamos eso. Estemos pendientes, no estemos tan seguros. Como dijo Pedro, yo, mejor dicho, le aseguro que jamás te voy a negar. Pero Pedro pasó de largo la recomendación del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Usted puede estar muy entusiasmado. Por eso Pablo por allá a los Corintios le dice: si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Le dice Pablo a los Corintios. Y ese verso en mi vida cristiana ha sido vital. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Oiga las advertencias, ustedes me van a negar. Oigan las instrucciones y cúmplanlas. Velen y oren, estén atentos y oren mucho, para que no entren en tentación. Porque aunque su espíritu está dispuesto y fervoroso, la carne es débil y a veces nos gana. Entonces el problema de Pedro fue que no atendió el velar y orar. Los invito a eso. Atendamos lo que Dios nos dice hoy. Velad y orad, estén atentos. Dice la nueva versión internacional, dice: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Y nosotros a veces pasamos desapercibidas las cosas que ocurren a nuestro lado y no buscamos de Dios en oración cada día, no leemos la escritura, no nos congregamos y vamos ahí por la vida como que somos muy fuertes, como que llamándonos cristianos, pero no tenemos una costumbre cristiana, o sea, de la que tenía Cristo, de estar con su papá todos los días en un tiempo devocional especial. Y Cristo conocía la escritura y Cristo reflexionaba qué tenía que ver la escritura con él.
Entonces no podemos seguir de lejos al Señor como lo hizo Pedro. Pedro le siguió de lejos. Habla también de muchas veces cómo seguimos al Señor. Algunos que dicen que creen en Dios, algunos simpatizantes de la vida cristiana, otros que incluso asisten a la iglesia, pero siguen de lejos a Jesús. Repito, no tienen un tiempo diario devocional con Él para orar, hablarle, contarle, pedirle perdón, pedirle sabiduría, para revisar las escrituras, tomar nota. No tienen tiempo para congregarse en familia cristiana, para recibir el apoyo, la fortaleza. Y siguen de lejos a Jesús. Es una cristiandad liviana, no es una cristiandad fuerte, afirmada. Cuando seguimos de lejos a Jesús, terminaremos negándolo en pensamiento, en palabras, en acciones y en reacciones. Cuando seguimos de lejos a Jesús, terminaremos negándolo. Tomemos la disciplina de buscar de Dios todos los días, así como nos alimentamos corporalmente, almuerzo, desayuno, comida, y a veces onces, a veces cosas de intermedio. Hagámoslo con más veras en la parte espiritual, porque aunque el espíritu está dispuesto, la carne está débil y nos entregamos a lo que esta carne nos pide, ofendiendo así al Señor. Esa es la importancia del tiempo diario devocional y de orar sin cesar. Recuerden que en Marcos 1:35 dice la palabra de Dios. Vamos a Marcos 1:35. La importancia del tiempo diario devocional. Levantándose muy de mañana, siendo hoy aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús tenía tiempo diario devocional con su papá. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo nos da una orientación clave también para nuestro diario vivir. Dice simplemente, orad sin cesar. Oremos constantemente. Esa es la importancia de seguir de cerca a Jesús. No por allá a la distancia, que va por allá y lo seguimos de lejos y vamos haciendo lo que queremos. La importancia de seguir de cerca a Jesús para no terminar negándolo con nuestras actitudes, con nuestras reacciones, con nuestras palabras, con lo que pensamos, negando todo lo que Él nos ha enseñado y nos ha pedido que cambiemos. No sigamos de lejos a Jesús. No terminemos siendo esos soldados advertidos que morimos en la guerra, porque andamos distraídos, andamos preocupados por nuestras necesidades simplemente, andamos afanados por el qué dirán o el qué no dirán, andamos sumidos en vanidades, en cosas sin fondo, que vivir pegados a Dios, consultando al Espíritu Santo, orando sin cesar, teniendo tiempo diario, temprano en la mañana en lo posible, para leer la Escritura, para orar. Soldado advertido no muere en guerra. Ánimo, vamos a estar de acuerdo a lo que el Señor nos orientó a Pedro y a Jacobo y a Juan allá en el monte de Getsemaní. Vamos a estar muy, muy atentos, de manera que nosotros estaremos alertas y orando para no caer en tentación. Dios los bendice. Padre, te damos gracias por este tema con que nos has bendecido en esta noche. Gracias por tus palabras, Señor, que son contundentes. Hoy, Señor, queremos estar atentos de tus advertencias de nuestra vida. Lo has hecho seguido y a diario hay personas que nos advierten sobre errores, sobre equivocaciones, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros oídos, a estar atentos, Señor, a esas advertencias y a estar orando, Señor, para no caer en esos errores que nos han advertido. Ayúdanos a seguir la instrucción de estar atentos y orando, Señor. Orando en las mañanas, en las noches, en privado contigo. Hablando contigo en el transcurso del día. Pendientes de no caer en las trampas, Señor, que el mundo, el demonio y nuestra carne nos colocan. Somos soldados advertidos.
que no moriremos en esta guerra espiritual, buen Dios. Nos afirmamos en tu palabra. Te damos gracias por el tiempo que podemos dedicar a diario para estar contigo en privado y seguirte de cerca, Señor. Y te damos gracias por tu iglesia, buen Dios, donde encontramos refugio, fortaleza, Señor. Gracias por esta noche de descanso, por tu amor profundo y por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendice. Soldado advertido, no muere en guerra. Chao.